¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño frente a un desafío, como si la vida fuera un campo de batalla, y tú, apenas un niño con una honda en la mano? Ahí comienza nuestra historia, porque Dios no busca a los más fuertes. Él elige a quienes tienen un corazón disponible. Israel vivía días oscuros, el pueblo oprimido por enemigos y confundido interiormente. Los filisteos amenazaban por un lado. Por otro, la corrupción llegaba hasta el propio sacerdocio. El templo de Silo aún albergaba el arca de la alianza, pero había silencio. Un silencio que gritaba, ¿dónde está Dios? Y es en este escenario donde nace Samuel, un niño que en teoría ni siquiera debía existir. Su madre, Ana, era estéril. Lloraba en silencio, mientras Penina, la otra esposa de Elcaná, se burlaba de ella año tras año. Pero Ana hizo algo que cambió todo. Entró en el templo y oró con el corazón desgarrado. No pidió riquezas, no pidió venganza, pidió un hijo y prometió devolverlo a Dios. El sacerdote Elí, al verla orar moviendo los labios sin emitir sonido, pensó que estaba ebria, pero al oír su explicación le dijo, «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». 1 Samuel 1:17. Meses después, Ana concibió. El nombre del niño, Samuel, escuchado por Dios. Cuando fue destetado, ella lo llevó al templo y lo entregó en manos de Elí, como había prometido. Un niño, vestido con una pequeña túnica, caminando entre los levitas, quizás sin entender aún la grandeza de lo que cargaba. Samuel creció allí, sirviendo, escuchando, esperando, y entonces, en una noche común, mientras dormía cerca del arca, oyó una voz. «Samuel». Pensó que era Elí. Fue hasta el sacerdote. Nada. La voz lo llamó de nuevo. Y otra vez, hasta que Elí comprendió. Era Dios quien lo llamaba. En la cuarta vez, Samuel respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Fue el inicio de algo eterno. Samuel no era rey, no era guerrero, no venía de una gran familia, pero Dios le habló. Y cuando Dios le habla a un niño, el destino de una nación comienza a reescribirse. Quizás tú también piensas que eres demasiado pequeño, que tu oración no tiene fuerza, que tu historia no tiene importancia. Pero Samuel comenzó con una oración susurrada por una mujer olvidada, y terminó ungiendo reyes, guiando ejércitos y silenciando gigantes. Dios no necesita estatus, necesita entrega. Un niño oyó a Dios en la oscuridad, pero ¿qué hacer después de escuchar? Samuel se levantó esa madrugada con el corazón acelerado. Lo que Dios le había dicho era grave. El juicio venía contra la casa de Elí. El sacerdote, que lo había acogido desde niño, había cerrado los ojos al pecado de sus hijos, Ofni y Finés, hombres que, aunque vestían ropas sagradas, profanaban el altar con codicia e inmoralidad. Al día siguiente, Elí notó el rostro asustado del niño y le insistió, «No me ocultes lo que el Señor te ha dicho». Y Samuel, aunque con temor, contó todo. Elí respondió con resignación, «Es el Señor, que haga lo que bien le parezca». 1 Samuel 3:18. Desde ese día, Israel supo, un nuevo profeta se había levantado. Dios volvía a hablar a su pueblo, y hablaba por medio de un niño. Pero los días seguían siendo difíciles. Los filisteos avanzaban. El pueblo desesperado decidió llevar el arca de la alianza al campo de batalla, como si fuera un talismán. Pero olvidaron algo. La presencia de Dios no se puede manipular. Elí, ya anciano, no lo impidió. Ofni y Finés fueron con el arca. Al principio, el pueblo gritó de alegría, creyendo que vencerían. Pero en el calor de la guerra, vino la tragedia. Los filisteos vencieron, mataron a Ofni y Finés y tomaron el arca de Dios. Cuando la noticia llegó a Elí, cayó de su silla hacia atrás y murió. Tenía 98 años, y así la era de su casa terminó, tal como Dios lo había dicho. La esposa de Finés, embarazada, al saber de la derrota y la muerte de su esposo y suegro, entró en labor de parto.
Al dar a luz, llamó a su hijo Icabod, que significa «se fue la gloria de Israel», porque el arca había sido llevada. Pero, ¿puede realmente la gloria de Dios ser llevada por manos humanas? Los filisteos, al llevar el arca a sus templos, descubrieron algo sorprendente. En Asdod, colocaron el arca frente a Dagón, su dios de piedra. Al día siguiente, Dagón estaba postrado con el rostro en el suelo. Lo levantaron. Al día siguiente volvió a caer, con la cabeza y las manos cortadas. Plagas cayeron sobre las ciudades que hospedaron el arca. Tumores, confusión, desesperación. Después de 7 meses de tormento, los filisteos entendieron: no se puede retener lo que pertenece al Santo de Israel. Devolvieron el arca con ofrendas y arrepentimiento sobre una carreta tirada por vacas, y las vacas, sin guía humana, caminaron directo hasta Bet-Semes, en territorio israelita. Era como si Dios dijera: ustedes se olvidaron de mí, pero yo sigo siendo Dios. Mi presencia no depende de su fuerza, sino de su reverencia. Y eso es lo que el pueblo comienza a aprender. No basta con cargar símbolos sagrados, se necesita un corazón quebrantado. Samuel vio todo esto. El niño que servía en Silo ahora se convertía en la voz que despertaba a una generación. Quizás, como Israel, tú también estás intentando ganar batallas con amuletos, fórmulas o religiosidad vacía. Pero Dios está diciendo: no quiero tu fuerza, quiero tu devoción, quiero habitar en ti, no ser cargado como un adorno. El arca volvió, pero la gloria solo regresaría cuando el corazón del pueblo volviera al Señor. El tiempo pasó. Samuel ya no era un niño. Había crecido en la presencia de Dios y su nombre era respetado en todo Israel. Era juez, profeta y guía espiritual. Pero más que títulos, Samuel era un hombre que escuchaba, y su voz no era la de un guerrero, era la de un pastor que clamaba pela fidelidade de seu povo. Tras la tragedia del arca, el pueblo quedó quebrantado, y Samuel, viendo su dolor, les habló con firmeza y ternura. Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses ajenos, y preparad vuestro corazón para el Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. 1 Samuel 7:3. Y el pueblo obedeció. Destruyeron los ídolos, abandonaron los altares falsos, y allí, en Mizpa, Samuel reunió a toda la nación. Ayunaron, oraron, confesaron sus pecados, pero mientras se humillaban, los filisteos atacaron de nuevo. El miedo volvió a sacudirlos. Era como si el pasado regresara para atormentarlos, pero esta vez algo era diferente. El pueblo no corrió por el arca, corrió hacia Samuel. Clama por nosotros al Señor. Y Samuel hizo exactamente eso. Ofreció un cordero en holocausto y clamó con todo su ser. Y entonces algo sobrenatural sucedió. El cielo tronó con un estruendo tan poderoso que los filisteos cayeron en pánico. Fueron derrotados delante de Israel, no por la espada, sino por el sonido de la gloria de Dios. En ese día, Samuel tomó una piedra, la colocó en el suelo y la llamó Ebenezer, que significa «hasta aquí nos ayudó el Señor». 1 Samuel 7:12. Fue una victoria sin estrategias humanas. Fue el clamor del arrepentimiento lo que movió el brazo de Dios. Pero la paz no duraría para siempre. Samuel ya era anciano. Sus hijos, a quienes había colocado como jueces, no andaban en su camino. Eran corruptos, aceptaban sobornos, pervertían la justicia. Y el pueblo, frustrado, fue a Samuel con un pedido que lo hirió profundamente. «Constituye para nosotros un rey, como todas las naciones». Samuel se sintió rechazado. Después de toda una vida sirviendo, lo estaban apartando. Pero Dios le habló con claridad. «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». 1 Samuel 8:7. Era como si Dios dijera: «Ellos quieren un trono visible, pero han perdido la confianza en mi gobierno invisible». Aún así, Dios mandó a Samuel que escuchara al pueblo, pero con una advertencia. «Diles,
¿cuál será el precio de tener un rey humano? Y Samuel habló. Les dijo que el rey tomaría a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el servicio, sus campos, sus frutos. Les dijo que clamarían bajo el peso de su gobierno, pero el pueblo insistió. No, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Y en ese momento, el corazón de Israel reveló su verdadera enfermedad, el deseo de parecerse al mundo, en lugar de confiar en Dios. Y quizás tú también has pasado por eso. Has deseado lo que todos tienen. Has buscado seguridad visible en lugar de una promesa invisible. Pero Dios, a veces, permite lo que pedimos, no para castigarnos, sino para enseñarnos. Samuel entonces se preparó. La era de los profetas estaba a punto de encontrarse con la era de los reyes, y todo comenzaría con un joven alto, fuerte, que buscaba unas asnas perdidas y terminaría encontrando una corona. La historia de muchos reyes comienza con batallas, pero la de Saúl comenzó con unas simples asnas. Quis, un hombre de la tribu de Benjamín, perdió algunos de sus animales y envió a su hijo Saúl a buscarlos. Saúl era apuesto, alto, más alto que todos los hombres de Israel, desde los hombros hacia arriba. 1 Samuel 9:2. Pero en ese momento no era un rey, era solo un joven obediente, caminando de aldea en aldea, tras los animales extraviados. Después de días sin éxito, Saúl quiso regresar, pero su criado sugirió, vamos al hombre de Dios. Dicen que todo lo que él dice se cumple. Hablaban de Samuel. Y justo ese día, Dios había hablado al corazón del profeta. Mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, y tú lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. 1 Samuel 9:16. Cuando Samuel vio a Saúl por primera vez, supo que era él, el elegido. Lo más curioso, Saúl no lo sabía, solo buscaba asnas, pero Dios ya lo conducía hacia un trono. Samuel lo invitó a cenar, lo sentó en el lugar de honor. Al día siguiente lo llevó aparte, derramó aceite sobre su cabeza y declaró, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? 1 Samuel 10:1. Entonces le anunció 3 señales que sucederían ese mismo día. Encontraría hombres con pan, otros con cabritos, y luego un grupo de profetas descendiendo con instrumentos. Cuando se cruzara con ellos, el Espíritu del Señor vendría sobre él y él también profetizaría. Y así fue. Todo sucedió, exactamente como Samuel dijo. Pero incluso con todos esos signos, Saúl no se sentía digno. El día de su presentación oficial ante el pueblo, se escondió entre el equipaje. Dios tuvo que revelar su paradero. Y cuando finalmente salió ante la multitud, todos quedaron maravillados por su porte y gritaron ¡Viva el rey! Pero la verdad es que aún no era rey en espíritu, era apenas una elección, una promesa, porque un corazón inseguro, aunque coronado, todavía no ha aprendido a gobernar. Algunos lo despreciaron, otros lo aclamaron. Y Saúl volvió a casa en silencio, acompañado solo por algunos hombres cuyo corazón Dios había tocado. Y aquí, el guión de Dios nos deja una lección preciosa. Muchas veces podemos estar buscando cosas simples, asnas perdidas, lo común, lo cotidiano, lo frustrante. Pero detrás de lo ordinario, Dios puede estar conduciéndonos a lo extraordinario. Lo que parece pérdida puede ser dirección. Lo que parece coincidencia puede ser unción. Saúl no pidió el reino, pero Dios lo eligió. Y quizás hoy Dios también te está diciendo, estás listo para algo mayor, aunque aún no lo comprendas. Pero los reinos no se consolidan con apariencia, y el trono de Saúl, aunque ungido, sería pronto probado por el fuego. El pueblo por fin tenía un rey. Saúl había sido ungido, confirmado por señales, aclamado por las tribus. Pero reinar no era solo sentarse en un trono, era guiar una nación herida, tomar decisiones difíciles, enfrentar guerras reales. Y la primera prueba no tardó en llegar.
En la ciudad de Jabes de Galaad, los amonitas cercaron a los israelitas con crueldad. Su líder, Naas, lanzó una propuesta diabólica. Les sacaré el ojo derecho a todos, y con eso humillaré a Israel. 1 Samuel 11:2. Los hombres de Jabes pidieron 7 días para buscar ayuda. Sabían que, si Israel no actuaba, serían mutilados y avergonzados. La noticia llegó a Saúl, que estaba en el campo. Sí, aunque ya era rey, todavía trabajaba con las manos. Pero al oír el clamor del pueblo, algo ardió dentro de él. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y su ira se encendió grandemente. 1 Samuel 11:6. Entonces Saúl tomó una yunta de bueyes, los cortó en pedazos, y los envió por todo Israel con este mensaje: Así se hará con los bueyes de todo el que no siga a Saúl y a Samuel. Fue radical, pero funcionó. El pueblo se unió como nunca. En un solo día, Saúl reunió un ejército de 330,000 hombres. Marcharon juntos, atacaron al amanecer y vencieron con autoridad. Fue la primera victoria de su reinado. El pueblo, eufórico, exclamó: ¿Quién dijo que Saúl no debía reinar sobre nosotros? Tráiganlo y lo mataremos. Pero Saúl, con nobleza y templanza, respondió: Hoy no morirá nadie, porque el Señor ha dado salvación a Israel. 1 Samuel 11:13. Así se revelan los verdaderos líderes, no en el momento de la conquista, sino en la elección de perdonar cuando todos quieren venganza. Después de eso, Samuel convocó al pueblo a Gilgal. Allí, delante del Señor y de toda la nación, Saúl fue oficialmente confirmado como rey. Pero Samuel sabía que el pueblo aún necesitaba algo más profundo que una victoria militar. Necesitaba arrepentimiento. Entonces, el profeta se presentó no como juez, sino como siervo. Les pidió que juzgaran su vida, y nadie pudo acusarlo. Luego, con voz firme, les recordó cómo Israel siempre había rechazado al Señor, buscando líderes humanos. Para sellar su mensaje, Samuel oró, y Dios envió truenos y lluvia en plena época de sequía, un milagro que estremeció al pueblo. Aterrados clamaron: «Ora por nosotros para que no muramos». Pero Samuel les habló con ternura: «No temáis, tan solo temed al Señor y servidle fielmente con todo vuestro corazón, porque Él ha hecho grandes cosas con vosotros». 1 Samuel 12, 20, 24. Y ahora una pregunta para ti. ¿De qué sirven las victorias públicas si tu corazón está lejos de Dios? Saúl comenzó bien. Tenía humildad, tenía coraje, tenía autoridad, pero la mayor prueba aún estaba por llegar, la prueba de la obediencia. Porque más difícil que vencer un ejército es vencer a uno mismo. La consagración de Saúl había sido un éxito. El pueblo estaba unido, los enemigos habían sido vencidos, y la figura del nuevo rey parecía sólida. Pero el carácter de un líder no se mide en la celebración, sino en la espera. Y Saúl estaba a punto de ser probado. El nuevo enemigo eran los filisteos, organizados, numerosos, poderosos. Tenían dominio militar y estratégico. De hecho, no permitían que los hebreos tuvieran herreros para que no forjaran espadas ni lanzas. Era una guerra silenciosa que cortaba la raíz de la resistencia. Israel estaba asustado. Muchos se escondían en cuevas, trincheras y cisternas. El ejército de Saúl se debilitaba día tras día. La desesperación crecía. Samuel había dicho que vendría a encontrarse con Saúl en Gilgal dentro de 7 días para ofrecer el sacrificio al Señor. Pero los días pasaban y el profeta no aparecía. Saúl miraba a su alrededor. Los soldados se dispersaban, la tensión aumentaba, el pueblo murmuraba. Entonces decidió actuar. Hizo lo que parecía más razonable, pero que ante los ojos de Dios fue una traición. Él mismo ofreció el sacrificio. Y justo cuando terminó, Samuel llegó. «¿Qué has hecho?», preguntó el profeta con dolor. Saúl respondió justificándose: «Vi que el pueblo se dispersaba, tú no llegabas y los filisteos se estaban reuniendo.
Me esforcé y ofrecí el holocausto. Pero Samuel no se dejó convencer. Locamente has obrado, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Ahora el Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Fue el giro definitivo. Saúl seguiría en el trono un tiempo, pero su linaje había sido rechazado. Mientras tanto, el ejército filisteo se preparaba con 30.000 carros, 6.000 jinetes y una infantería incontable. En contraste, Israel tenía 2 espadas, la de Saúl y la de su hijo Jonatán. Y fue Jonatán quien dio un paso de fe. Sin avisar a su padre, tomó a su escudero y dijo: «Tal vez el Señor actúe por nosotros, pues nada impide al Señor salvar con muchos o con pocos». 1 Samuel 14:6. Subieron un desfiladero, atacaron un puesto filisteo y mataron a unos 20 hombres. Entonces el pánico del cielo cayó sobre el campamento enemigo. Hubo terremoto, confusión, y los filisteos comenzaron a pelear entre ellos. El ejército de Saúl, viendo lo que ocurría, cobró ánimo y volvió al combate. Fue una gran victoria. Pero algo ensombreció la celebración, una decisión imprudente de Saúl. Había hecho un voto insensato: «Nadie comerá nada hasta que me haya vengado de mis enemigos». Pero los soldados estaban exhaustos, hambrientos, y al caer la tarde, algunos rompieron la ley de Moisés al comer carne con sangre. Peor aún, Jonatán, que no había escuchado el juramento, probó un poco de miel en el bosque. Cuando Saúl se enteró, quiso matarlo. Sí, a su propio hijo. El pueblo intervino y salvó a Jonatán, pero el daño estaba hecho. Saúl ya no gobernaba con sabiduría, ya no escuchaba, ya no discernía. Y aquí Dios nos enseña una verdad fundamental. No basta con parecer espiritual, hay que obedecer. Quizás tú también estás rodeado por el caos, creyendo que Dios se demora, pensando que necesitas actuar por tu cuenta. Pero si no esperas la dirección del cielo, tu fuerza puede convertirse en tu ruina. Samuel lo veía todo. El rey perdía el rumbo. Y mientras eso ocurría, la sombra de un nuevo elegido comenzaba a formarse. Un nuevo día amanecía. Pero para Saúl, ese día marcaría el punto sin retorno. Dios habló a Samuel con claridad. Era hora de ejecutar un juicio pendiente desde los días del desierto. Los amalecitas, un pueblo cruel que atacó por la espalda a Israel cuando salían de Egipto, serían finalmente juzgados. La orden era inequívoca: ve ahora y destruye completamente a Amalec. No dejes nada con vida, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni bueyes, ni ovejas. 1 Samuel 15:3. Esta no era una campaña de conquista, era una misión de obediencia. Dios no quería botín, quería fidelidad. Saúl debía actuar como instrumento del juicio divino, no como protagonista de una victoria. Saúl marchó a la guerra, venció, derrotó a los amalecitas, pero perdonó al rey Agag. Y no solo eso, también guardó lo mejor de las ovejas, los bueyes, los carneros gordos. Cuando Samuel llegó al campamento, escuchó los balidos de los animales y el eco de la desobediencia. «¿Qué es ese balido de ovejas que oigo?», preguntó el profeta. Saúl, con tono tranquilo, intentó justificarse. «Lo mejor fue traído para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios». Pero Samuel no se dejó engañar. Su respuesta fue contundente, eterna. ¿Acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. Saúl no había entendido el corazón de Dios. Había rechazado su palabra, y por eso Dios ahora lo rechazaba como rey. Afligido, temeroso, Saúl imploró perdón, pero sus palabras revelaron su verdadera motivación. «Pequé, pero por favor, honrame delante del pueblo», más preocupado por la apariencia que por el arrepentimiento. Samuel dio la espalda para irse, y Saúl, desesperado, agarró su manto y lo rasgó. Entonces el profeta lo miró a los ojos y declaró:
El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a uno mejor que tú. 1 Samuel 15:28. Samuel mismo ejecutó al rey Agag, y nunca más volvió a ver a Saúl. Lloró por él, sufrió por él, pero sabía, Dios había escogido a otro. Aquí termina la historia del primer rey de Israel. Saúl comenzó con humildad, fue ungido con aceite, recibió el Espíritu, ganó batallas, pero no terminó bien. ¿Por qué? Porque cambió obediencia por conveniencia, cambió la voz de Dios por la aprobación del pueblo, cambió la presencia por la apariencia. Y aquí hay una lección aguda y necesaria. Puedes hacer muchas cosas para Dios y aún así estar lejos de Él. No es lo mucho que haces, es si obedeces, si escuchas, si temes. Samuel volvió a Ramá con el corazón herido por un rey que fracasó, pero con el espíritu encendido por una nueva esperanza, porque en Belén había un joven pastor, escondido entre ovejas, que estaba a punto de ser ungido rey. El silencio de Dios pesaba en el corazón de Samuel. Había dedicado su vida al servicio del Señor, y ahora, anciano, lloraba por Saúl, el rey que él mismo había ungido y que ahora había sido rechazado. Pero Dios volvió a hablar, con ternura y firmeza. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto un rey. 1 Samuel 16:1. Samuel tembló. Saúl aún estaba en el trono, y ungir a otro rey podría considerarse traición, pero aún así obedeció. Llegó a Belén con cautela. Los ancianos de la ciudad lo recibieron con miedo. No sabían si traía juicio o paz. Samuel aseguró: «He venido en paz», y pidió ver a los hijos de Isaí. El pueblo observaba sin entender. Algo grandioso estaba a punto de ocurrir. Eliab, el primogénito, fue el primero en presentarse. Alto, fuerte, impresionante. Samuel pensó: «Ciertamente este es el ungido del Señor». Pero Dios lo corrigió con una lección eterna. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Uno a uno los hijos de Isaí pasaron ante el profeta, y uno a uno Dios dijo: «No es este». Confundido, Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí respondió: «Falta el menor, está cuidando las ovejas». Mandaron llamarlo. Cuando David entró, sus ojos brillaban. Era rubio, joven, de aspecto sencillo, pero llevaba algo invisible, un corazón completamente entregado a Dios. El Señor dijo: «Levántate y úngelo, este es». Samuel, con las manos temblorosas, tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Desde ese día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. 1 Samuel 16:13. Pero mientras David era lleno del Espíritu, Saúl era invadido por un espíritu maligno. Su alma se volvía pesada, perturbada. Sus siervos sugirieron: «Busquemos a alguien que toque el arpa para que alivie su tormento». Y el elegido fue David, el mismo joven ungido para reemplazar a Saúl. Ahora entraba al palacio para tocar delante de él. El rey no lo sabía, pero su sucesor ya caminaba por los pasillos. David tocaba, y el espíritu maligno se alejaba. Aún no era rey, pero ya sanaba las heridas de un trono en colapso. ¿Lo ves? Dios siempre va un paso adelante. Mientras un corazón se endurece, otro está siendo preparado. Mientras Saúl se desespera, David aprende a consolar. Quizás tú también estás como David, escondido, ignorado, fiel en lo pequeño, pero Dios ya te vio, ya te ungió, y antes de lo que imaginas, serás llamado a tocar donde nunca pensaste estar, porque la unción te lleva, pero es el corazón el que te sostiene, y el mundo aún no lo sabe, pero se acerca un gigante, y será derrotado por alguien que nadie esperaba. La guerra había regresado. Los filisteos se alinearon contra Israel en el valle de Elá, y con ellos un monstruo de arrogancia y fuerza, Goliat, de Gat. Casi 3 metros de altura, armadura de bronce,
lanza como el eje de un telar, y palabras que desgarraban el alma del pueblo de Dios. Durante 40 días, mañana y tarde, gritaba: «Escoged a un hombre que venga contra mí. Si él me vence, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán». 1 Samuel 17, 8, 9. Y nadie respondía, ni Saúl ni sus valientes. El miedo paralizaba incluso a los más experimentados. Mientras tanto, David estaba en Belén, cuidando las ovejas. Aún no era soldado, ni siquiera usaba armadura, pero su corazón ya era el de un rey. Isaí, su padre, le pidió que llevara provisiones a sus hermanos en el frente. David obedeció, y al llegar, oyó el grito del gigante. Vio al ejército acobardado, y algo ardió en su interior. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17, 26. Se burlaron de él. Su propio hermano lo reprendió. Dijeron que estaba allí por curiosidad, pero David no se calló. Sus palabras llegaron a los oídos de Saúl. El rey lo llamó, y al verlo dudó. «Tú eres solo un joven. Él es guerrero desde su juventud». Pero David respondió con una fe que no vacilaba: «Cuando un león o un oso venía a tomar una oveja, yo lo atacaba y lo hería. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al Dios viviente». 1 Samuel 17, 34, 36. Saúl aceptó. Intentó ponerle su armadura, pero David la rechazó. No vencería con armas ajenas, vencería con lo que conocía: una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Descendió al valle. Goliat lo miró y rió. «¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?». Pero David respondió, con los ojos puestos en el cielo: «Tú vienes a mí con espada y lanza. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos». 1 Samuel 17, 45, 46. Y corrió. Giró la honda, lanzó la piedra, y el gigante cayó, boca abajo en la tierra. Silencio, incredulidad, y luego un grito. Los filisteos huyeron. Los israelitas los persiguieron. La victoria que nadie esperaba vino de manos de un pastor. Pero esa victoria reveló algo más: los celos crecientes en el corazón de Saúl. Las mujeres cantaban: «Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000». Y allí comenzó el temor, la envidia, el odio hacia el elegido de Dios. Pero David no quería el trono, solo quería honrar al Señor. Y esa es la clave. Cuando luchas por las causas de Dios, Él lucha por las tuyas. Tal vez hoy tu gigante se llame miedo, o culpa, o rechazo. Pero recuerda, no importa el tamaño de la amenaza, importa el tamaño del Dios que va contigo. Porque con fe, una piedra puede derribar cualquier fortaleza. La victoria contra Goliat no convirtió a David solo en un héroe nacional, lo convirtió en una amenaza a los ojos de Saúl. El rey, que antes lo amaba, ahora lo temía. David era joven, pero sus conquistas eran mayores que las de cualquier comandante. El pueblo lo aclamaba. Era demasiado popular, demasiado amado, demasiado respetado. Y donde hay envidia, nace la persecución. Pero David no se enorgullecía, no usaba su fama como escudo. Seguía sirviendo, seguía obedeciendo, seguía esperando. Saúl lo puso al frente de 1000 hombres, quizás esperando que muriera en batalla, pero el Señor estaba con él. David vencía, y el pueblo lo amaba cada vez más. Entonces surgió algo más que avivó el conflicto. Mical, hija de Saúl, se enamoró de David. Saúl, al saberlo, vio una oportunidad para atraparlo. Dijo a David: «Puedes casarte con mi hija si me traes 100 prepucios de filisteos». Una misión casi suicida. David no dudó. Trajo 200. El matrimonio se celebró, pero el odio de Saúl solo creció. Intentó matarlo con una lanza, planeó emboscadas, envió hombres a vigilar su casa por la noche, pero Mical lo ayudó a escapar por la ventana, salvando su vida, sin tener a dónde ir. David huyó hacia la única persona que podría comprenderlo, el viejo profeta Samuel. Juntos fueron a Naiot. Cuando Saúl se enteró, envió soldados para arrestarlo.
Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a profetizar. Saúl envió otro grupo, lo mismo ocurrió, y otro. De nuevo profetizaban en vez de capturar. Por último, el propio Saúl fue, y al acercarse, también profetizó. Cayó al suelo, desnudo, humillado, a la vista de todos. Dios decía: puedes tener el trono, Saúl, pero yo tengo el control. David, ahora fugitivo, comenzó a esconderse en cuevas, desiertos y ciudades apartadas, y allí, en medio de su dolor, Dios comenzó a formar un ejército real, hombres endeudados, angustiados, marginados, los que nadie quería. Esos fueron sus primeros seguidores. Durante ese tiempo, Saúl persiguió a David con obsesión, pero en dos momentos decisivos, David tuvo la oportunidad de matarlo, y no lo hizo. En la cueva de Engadi, Saúl entró a hacer sus necesidades, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos dentro. Era la oportunidad perfecta, pero David solo cortó la punta del manto del rey. Luego, desde lejos le gritó: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. 1 Samuel 24:6. Más adelante, en otra ocasión, David entró en el campamento de Saúl por la noche, tomó su lanza y su jarra de agua, y salió sin hacerle daño. Al amanecer le gritó desde una colina: mira, oh rey, no hay traición en mí, ¿por qué me persigues? Saúl lloró, pidió perdón, pero su corazón era demasiado inestable, su caída era inevitable. Mientras tanto, David esperaba. No se apresuraba, no se adelantaba, no tomaba por la fuerza lo que aún no era suyo. Porque un hombre conforme al corazón de Dios sabe que la promesa de Dios llega en el tiempo de Dios. Así concluye el primer libro de Samuel, con un rey todavía en el trono, pero vacío, y con un pastor aún en el desierto, pero lleno de la presencia. Quizás ese sea hoy el retrato de tu vida. Aún no has llegado, aún eres perseguido, aún esperas desde la cueva, pero Dios ya te ha visto, ya te ha ungido y ya te está preparando, porque derribar gigantes es solo el comienzo. El verdadero milagro es ser moldeado mientras esperas.